Bueno, hermanos, quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Y hoy continuamos en nuestra serie titulada Una vida espiritual saludable. Es la vida que Dios quiere que usted y yo podamos tener, una vida espiritual saludable. Estas 2 semanas hemos hablado acerca de las cosas que Dios demanda y quiere de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de los peligros de las falsas enseñanzas, los peligros que sufre una vida espiritual saludable. Vaya conmigo por favor a segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a la lectura del versículo 14 al 19. La Biblia dice lo siguiente: Pablo, escribiéndole a su joven discípulo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura tú, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Pero nota el versículo 19. En medio de todas las falsas enseñanzas que Pablo estaba aquí exponiendo, él dice en el versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. 2 cosas que Dios demanda. Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Y número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de el peligro de las falsas enseñanzas. Son un peligro para nuestra vida espiritual, para la salud de nuestra vida espiritual. Mire, si hay algo que puede afectar la salud de nuestra vida espiritual, son las falsas enseñanzas. Son un peligro porque su propósito literalmente es quitar el enfoque de la verdad de la palabra de Dios. Las escrituras, hermanos, afirman claramente que Dios es verdad, que no solo habla verdad, sino que Él es verdad. Y si hay algo que Dios no puede hacer, es que Dios no puede mentir. Hablando de todos aquellos que íbamos a creer en Él, Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 17, versículo 17: hazlos santos, dijo Cristo, orando por ellos, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Usted y yo somos santificados, dice Cristo, en la verdad. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. En Juan capítulo 8, versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, subraye eso por favor, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Encuentra la similitud? Palabra, mis palabras; discípulos, mis discípulos. Pero nota el versículo 32: y conoceréis la verdad, y esa verdad es la que los va a hacer a ustedes libres. Por el contrario, hermanos, las escrituras afirman y nos enseñan que Satanás es mentiroso. Él es el padre de la mentira, dice la Biblia. Y no solamente eso, todo aquel que está bajo su dominio es discípulo suyo. Todo lo que hace él es tratar de engañar por medio de falsas enseñanzas a todos aquellos que buscamos la verdad. En Juan 8:44 la Biblia dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cristo, acusando a los líderes religiosos de aquella época, dice: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, que la mentira está en su naturaleza. En su naturaleza está el mentir, el engañar. Y a lo largo de la historia se ha dedicado a levantar el mismo Satanás una plaga de falsedad por medio de falsos profetas. Miren, al igual que en nuestros días, hermanos,
se han levantado hombres y mujeres con el título de profetas, entre comillas, hablando falsas enseñanzas en las cuales muchos han caído. ¿Sabe esto? Es importante. Es importante entender el peligro de las falsas enseñanzas, porque esas falsas enseñanzas han afectado la salud espiritual de muchos de aquellos que se decían ser cristianos. Miren lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán, dijo Cristo, el mismo Jesús hablando, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, todos los milagros a lo mejor que ven en el internet, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Satanás intenta destruir la verdad de Dios con su propia falsedad. Intenta debilitar la vida espiritual con falsas enseñanzas que se convierten en un arma peligrosa. El propósito de nuestro enemigo, dice Jesús aquí, es mantener al mundo caído en oscuridad espiritual y desanimar al pueblo de Dios. El engaño de Satanás, dice Jesús aquí, atrajo a Eva y después a Adán a no confiar a Dios. Y usted sabe las consecuencias de eso. Eso produjo pecado y muerte en su creación. Y no solamente eso, sino que después de producir pecado y muerte, produjo la separación entre medio de Dios y la creación perfecta que Él había hecho. ¿Se da cuenta por qué son un peligro las falsas enseñanzas? Las enseñanzas falsas sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Biblia, sobre la realidad espiritual se han convertido en una pandemia en nuestros días. Y cuando un cristiano se inclina a rechazar la verdad de Dios, termina abrazando toda clase de males, tales como el universalismo, la salvación personal, yo no necesito ningún salvador, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el aborto y toda clase de pecados que se adhieren y que vienen como consecuencia de haber puesto la verdad de Dios a un lado y aceptar las falsas enseñanzas. Mientras más enferma está nuestra vida espiritual, más deseo vamos a tener de escuchar falsas enseñanzas. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Es el apóstol Pablo hablándole a los líderes de la iglesia en Éfeso. Y él dice lo siguiente, él les advierte y les dice lo siguiente: ustedes velen por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por líderes para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida vendrán en medio de vosotros, y subraya esto, lobos rapaces. Pablo sabía y él entendía que cuando él se fuera de Éfeso, iban a venir los falsos profetas, iban a venir los falsos maestros. Ahora, note cuál es el propósito de ellos: que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a aquellos que se decían ser discípulos. Así que no me venga a decir qué tan firme está su vida espiritual. Usted también puede ser arrastrado por una falsa enseñanza, especialmente cuando dejamos que eso entre a nuestra mente. El comentarista William Barclay dice que este pasaje de Hechos que acabamos de leer, en él Pablo les recuerda los peligros, el contagio del mundo que siempre amenaza. Donde está la verdad, la falsedad ataca. Tendrían una guerra constante para mantener intacta la fe y la iglesia pura. El apóstol Pablo sabía que tras su partida iban a venir lobos rapaces que enseñarían falsas doctrinas, falsas enseñanzas para debilitar la vida espiritual de la iglesia en Éfeso. Ellos vendrían a minar el corazón de los miembros de la iglesia. Ellos vendrían a minar la mente de los miembros de la iglesia. Y así pasa en nuestros días. Mira, el escritor C.S. Lewis escribió un libro, una obra ficticia, un libro ficticio, pero espiritualmente revelador, tal y como muchos de los libros de C.S. Lewis.
El título de este libro es The Screwtape Letters, así se llama el libro. Y la traducción al español es Las cartas del diablo a su sobrino, porque Screwtape es el nombre que C.S. Lewis le da al diablo. Y en el libro, el diablo o Screwtape tiene un sobrino que se llama Wormwood. En el español lo tradujeron como orugario. Entonces, el libro trata acerca de que Screwtape le manda muchas cartas a su sobrino de qué es lo que él tiene que hacer para hacer que los cristianos caigan. ¿Qué es lo que él tiene que hacer, el sobrino tiene que hacer para que los cristianos no crean en su Dios, en la salvación y en todo? A Cristo, el Espíritu Santo y todos los temas centrales de la Biblia. Pero en una de sus cartas él dice lo siguiente, hablando de un hombre que se le había asignado a Wormwood. Screwtape le escribe una carta y le dice, haz esto y vas a ver que ese hombre va a caer contigo. La carta dice, tu hombre, refiriéndose a este cristiano, desde que era niño ha estado acostumbrado a tener una docena de filosofías incompatibles dándole vueltas en la cabeza. Él no piensa en las doctrinas primariamente como verdaderas o falsas, sino como académicas o prácticas. Así que los argumentos y las palabrerías son tu mejor aliado para mantenerlo alejado de la iglesia. Falsas enseñanzas. Toda falsa enseñanza tiene como propósito mantenernos alejados de la verdad de Dios. Pero Pablo aquí nos presenta ciertas pautas que no podemos ignorar, que usted y yo debemos seguir para hacerle frente a las falsas enseñanzas y por consiguiente gozar de la vida espiritual saludable de la cual hemos hablado. Entonces una pregunta surge aquí, ¿qué pautas usted encuentra en las Escrituras para hacerle frente a las falsas enseñanzas? Bueno, hay 4 cosas que quiero señalar. La primera, y en sus notas, lo que debemos ignorar. Hay ciertas pausas y la primera pauta es, hay algo que debemos ignorar. La primera exhortación es lo que debemos ignorar. Nota el versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Alguna vez usted ha visto discutir cosas de la Biblia a un cristiano con algún testigo de Jehová? Y están aférrimos discutiendo y toda la gente alrededor escuchando. Bueno, el propósito de Pablo aquí es motivar y alentar a Timoteo a mantenerse firme en la verdad del evangelio y pasarla a otros para que hicieran lo mismo. Nota el verbo aquí, recuérdales. Y al igual que los otros verbos que hemos estudiado en estas 2 semanas atrás, está en imperativo, lo que se convierte en un mandato. Recuérdales, recuérdales. Y el recuérdales conlleva la idea adicional de persistencia. Es decir, Timoteo estaba en la obligación de persistir advirtiéndoles a la iglesia el peligro de las falsas enseñanzas, el daño que esas pueden hacer en la salud espiritual de cada cristiano. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Por tanto, dice el apóstol Pedro en la misma línea de pensamiento, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben. Hermanos, en la repetición está la clave. ¿Alguna vez usted ha dicho una historia tal vez a sus hijos de la Biblia y ellos le dicen, esa ya me la sé, esa ya me la sé, esa ya me la sé? En la repetición está la clave. Pedro dice, aunque ustedes ya sepan estas cosas, yo se las voy a seguir repitiendo y estén firmes en la verdad que les enseño. Pero nota el versículo 15, porque Pedro va mucho más allá. Por eso dice él, haré todo lo que pueda para asegurarme de que siempre lo tengan presente, aunque yo ya no esté aquí. Él se iba a asegurar de dejarles algo a la iglesia para que ellos recordaran constantemente lo que Pedro quería afirmar. Y Timoteo tenía la responsabilidad de oponerse y de corregir esas enseñanzas falsas en la iglesia de Éfeso en la cual él era pastor. Tal fue la urgencia en la insistencia de Pablo que le instruye cómo debía de hacerlo. Él le dice, exhórtales. Y este es un verbo fuerte, es una palabra fuerte en el original porque es una advertencia severa
que indica la seriedad del asunto. Hermano, cuando se trata de enfrentar falsas enseñanzas, no es algo con lo que usted pueda jugar. Es algo serio. Que era lo que tanta insistencia debía de advertirle. Nota el versículo 14. Que no se metan en discusiones que no ayudan para nada. Esa frase, hermanos, nos da la idea de desatar una guerra de palabras con otra persona. En este caso, los falsos maestros. Por eso les dije, ¿alguna vez tú has visto un cristiano pelearse con un testigo de Jehová sobre doctrinas de la Biblia? Bueno, aquí Pablo está diciendo, mira, en lo más que puedas, no te metas en esa clase de conversaciones que no ayudan para nada. Mira, o como alguien dijo, la iglesia debe defender la verdad. No estoy diciendo que usted no tenga que defender la verdad, pero no debe convertirse en una sociedad de debate. Usted no tiene que prestarse para debates, a no ser que alguien venga y le haga una pregunta central. Pero en ocasiones discutimos con falsos maestros sobre asuntos del cristianismo y de la Biblia, sea testigo de Jehová, sea católico, sea mormón, sea ateo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo triste de todo esto es que lo hacemos en frente de aquellos que no conocen de Cristo. Pablo dice, eso para nada sirve, no tiene ningún propósito. Todo esto es sin sacar ningún provecho. Esa gente, hermanos, usa incluso la sabiduría humana y la razón sobre sus conceptos para minar la palabra de Dios. Para cuidar de nuestra salud espiritual debemos ignorar, dice él, esta clase de conversaciones. A veces la gente nos hace preguntas no para saber lo que la Biblia dice, sino para satisfacer su morbo, su ego, simplemente para probar lo que usted, qué tanto usted sabe de eso. En una ocasión trabajaba en una fábrica y alguien se acercó conmigo y me dice, ¿el homosexualismo es pecado o no es pecado? Yo sabía con qué intención él me lo estaba preguntando. Era un señor, por supuesto, con respeto le dije, ¿quiere que le diga lo que la Biblia dice o quiere que le diga lo que usted quiere escuchar? Él se quedó callado pensando por unos minutos, se dio la vuelta y se fue. Porque vea, la gente no tiene la intención de conocer cuál es la visión de Dios con respecto a eso. Simplemente quiere satisfacer su morbo, su ego. Cuidado, porque fácilmente podemos distraernos con discusiones interminables y nunca llegar a ningún punto central. Pelear por cosas que no son de gran importancia. Juan Calvino dijo, notemos primero que la enseñanza solo es justamente condenada cuando ésta no hace bien. El propósito de Dios no es complacer nuestra curiosidad, dijo Juan Calvino. Nunca el propósito de Dios. La Biblia no es un libro de preguntas y respuestas. La Biblia es un libro de verdades. Y cuando usted entiende eso, usted tiene que entender que a lo mejor la otra persona que le está haciendo pregunta no le va a gustar la verdad que Dios dice en su palabra. Juan Calvino dice, el propósito de Dios no es complacer nuestra curiosidad, sino darnos instrucciones que aprovechen. Es decir, que lo que está escrito aquí, le guste a usted o no le guste a usted, es la verdad de Dios. Hagamos a un lado todas las especulaciones, termina Calvino, que no producen edificación. Así que no importa cuán bíblicamente sano puedan ser los argumentos, los cristianos que debaten con aquellos que no creen en Cristo permiten, sin darse cuenta, que las escrituras sean consideradas al mismo nivel de la sabiduría humana. O como decía el doctor MacArthur, discutir las interpretaciones de las escrituras y la doctrina con otros creyentes, escuche bien esto, con otros creyentes que reconocen la infalibilidad y la autoridad divina de la Biblia, es importante cuando se hace, y quiero que subraye esto, con un espíritu de humildad, cortesía y con un intento sincero de discutir la verdad de Dios. Usted no va con alguien que cree algo diferente a usted a querer pelear con él y usar la Biblia para defenderse. Eso es lo que el doctor MacArthur está diciendo aquí. Sino en humildad usted va y vamos a hablar con otro cristiano. Estoy hablando con otro cristiano de otra denominación, de otra persona que cree algo diferente, con otro cristiano en humildad, cortesía, con un intento sincero de descubrir la verdad. Mire, una de las enseñanzas más populares y seductoras, escuche bien,
en nuestros tiempos es la promoción de la autoestima. Es una falsa enseñanza. Esta falsa enseñanza dice que los cristianos deben de luchar por tener una buena autoestima, una estima alta. Ahora, pregúnteme, ¿es la estima o tener una buena estima importante? Y la respuesta es sí. Es bueno tener una buena estima, una estima alta es importante. El problema es cuando se toma la estima o la alta estima como lo principal en nuestra vida. Ellos dicen que la buena estima o la alta estima es una virtud cristiana. Incluso se nos enseña que para tener una buena vida espiritual, usted tiene que tener una buena autoestima, poseer una estima muy alta. Mire, en realidad, hermanos, la estima muy alta es el fundamento terrible y el fundamento principal de nuestros pecados. ¿Se da cuenta por qué es algo contradictorio? Una persona que se siente con una estima muy alta, esa persona padece de orgullo. Y el orgullo lleva a otro pecado y ese pecado lleva a otro pecado. O déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que pasa por la mente o por su mente o por mi mente? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente cuando pecamos y disfrutamos lo que hacemos? Yo le voy a decir lo que pasa. Me lo merezco. Una buena estima. La persona puede tomar y decir, me lo merezco. Trabajé toda la semana. Me lo merezco. Alguien puede tener un adulterio o como comúnmente decimos una canita al aire. ¿Y qué es lo que primero que dice? Me lo merezco. Es la alta estima, el fruto de nuestro pecado. Así que esto no sirve nada más que para perdición, dice el apóstol Pablo. Es decir, que las enseñanzas falsas tienen efectos catastróficos en la salud espiritual del pueblo de Dios. La palabra griega tiene la idea básica de arruinar o derrocar, literalmente de quedar arruinado espiritualmente. No sirve para nada, sino para perdición. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Para nada aprovecha. Ahora, note en segundo lugar, hablando de las falsas enseñanzas, la siguiente cosa que debemos tener en mente es lo que debemos buscar. Note el versículo 15, dice, pero tú procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que para tener una vida espiritual saludable debemos hacer esto con la persistencia insistente de lograrlo. Pablo le llama diligencia, pero tú con diligencia, procura con diligencia. Literalmente la palabra diligencia significa realizar un esfuerzo máximo para estudiar la verdad de Dios. Denota una persistencia ferviente en lograr una meta. Es un esfuerzo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El propósito de la diligencia no es agradar a otros. Y por supuesto tampoco tiene que ver con agradarse a usted mismo, sino presentarse a Dios. Es decir, pararse junto a Él. Como si fuera una inspección. No sé si alguna vez usted ha sido en algún avión o en algún lugar donde les hacen inspecciones. Usted se para a la par de la persona y la persona pasa un aparatito que dice si usted tiene o no tiene metales, o tocan su cuerpo, sus bolsas y todo para ver si dice si usted, o no tiene algo. Bueno, así es como Dios quiere que lo hagamos. Pararnos enfrente de Él como una expansión para ser aprobados por Él, porque el propósito supremo de cada creyente debe de ser agradar a Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres, dijo Pablo? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿O trato de agradar a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que debemos buscar estar delante de Dios como alguien que no se avergüenza. Los falsos maestros tienen muchas cosas del por qué avergonzarse, muchos motivos del por qué avergonzarse. Es más, un diccionario define la vergüenza como una emoción dolorosa por haber provocado o provocada por tener conciencia de culpa
deficiencia o indecencia. Otro diccionario dice que la vergüenza es el sentimiento doloroso que surge por ser consciente de haber hecho algo malo. ¿Se da cuenta? Los falsos maestros tienen muchas cosas del por qué avergonzarse. Déjenme darle un ejemplo de esto. No voy a mencionar nombres, pero estoy seguro que los títulos de lo que voy a decir, usted lo puede buscar y usted puede enterarse de quién. Pero un famoso apóstol de nuestros días, apóstol entre comillas, habló en una ocasión hablando del milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino. El primer milagro que Jesús hizo, el milagro con el cual inició su ministerio. Ese fue el primer milagro. Jesús lo hizo en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino. Si usted recuerda la historia dice que el esposo no había comprado suficiente vino para toda la fiesta, y eso era como una falta de respeto para los invitados, el que el esposo no tuviera todo cubierto. Entonces el que dirigía la actividad se dio cuenta de la situación, le hablaron a María, la madre de Jesús, y María habló a Jesús, y así fue como Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, no es que María lo mandó, eso no es lo que la Biblia dice, ni tampoco lo hizo él para complacerla a ella, tampoco es lo que la Biblia dice. Pero este hombre, hablando de ese milagro, dice que María tenía una licorería, y que por eso el esposo de la familia o el esposo de la fiesta fue a María para que María proveyera todo el vino que hacía falta. Pero María, en su bondad, permitiendo que Jesús iniciara su ministerio, ella fue a Jesús y le dijo a Jesús que tomara su lugar y que él recibiera la bendición de proveer el vino para toda la fiesta. El título, si usted lo quiere buscar, es María y su licorería. Fíjese, pregunta, ¿de dónde sacó esos datos? ¿De dónde salió eso? De algún lugar de su imaginación. Otra famosa profeta afirmó que cuando algo se le perdía en su casa, ella enviaba a los ángeles del cielo para que se lo buscaran. Y en sueños, los ángeles del cielo le decían dónde estaba lo que se le había perdido. Otra falsa predicadora de nuestros días, y note que uso falsos porque eso todo está entre comillas. Otra falsa predicadora de nuestros días se hizo tatuajes cuando ella tenía como 60, 70 años de edad. Y la señora expuso en un culto público donde se había hecho los tatuajes. Se lo hizo en su tobillo y se lo hizo en su hombro derecho, en su parte de aquí del hombro derecho. Ella dijo que se tatuó Juan 3:16 en el tobillo para que ella se tenía que recordar todos los días de su vida que ella necesitaba caminar en amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y no solamente eso, sino que por su testimonio, porque yo lo escuché, por su boca, ella dijo que la persona que los tatuó estaba sorprendido porque ellos habían sido la pareja más grande de ancianos que había tatuado en toda su vida. Y note que esto se dice desde los púlpitos. Usamos los púlpitos para presumir tatuajes. Usamos los púlpitos para decir que los ángeles nos escuchan y buscan si se nos pierde una cadena o si a usted se le perdió el celular o el control de la televisión. El ángel va, se lo busca y en sueño le dice dónde está. Usamos los púlpitos para decir que María tenía una cervecería y que le dio el privilegio a Jesús de que él hiciera el vino. Falsas enseñanzas. Filipenses 3:18-19 dice: porque allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, dice el apóstol Pablo, llorando. Eso es el clamor de un hombre que ama la verdad, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos tres ejemplos que le di son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será para perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mire, por el contrario, un cristiano con una vida espiritual saludable usa bien, dice
segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, usa bien la palabra de verdad. Él usa bien, él traza bien, porque eso es lo que significa esa frase. Literalmente significa hacer un corte derecho. Se usaba para describir a los artesanos que cortaban en aquella época en línea recta. Se usaba para describir a un labrador que cavaba un surco derecho. Se usaba para describir a un albañil que alineaba los ladrillos. Se usaba para describir a un obrero que construía un camino derecho. Esta persona traza bien, usa bien la palabra de verdad. Alguien dijo que esta expresión se refiere a la exactitud que se requiere en diversos oficios. La precisión y la exactitud se requieren en la interpretación de la Biblia más que cualquier otra ocupación, porque el intérprete está tratando con la palabra de Dios, no con un pedazo de madera, no con un pedazo de ladrillo, no con un surco, no con un camino. Está tratando con la palabra de Dios, la palabra de verdad, el mensaje del evangelio. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El usar bien aquí, existe la posibilidad de usar. El usar bien aquí nos indica, escuche bien, el usar bien aquí nos indica que existe la posibilidad en la que usted use mal la palabra de Dios. El usar bien aquí contrapone diciendo que hay gente que usa bien la palabra de verdad, contrapone que hay gente que usa mal la palabra de verdad. No todos cortan recto, no todos cortan derecho. ¿Alguna vez ha trabajado usted con alguien tal vez cortando madera, que a pesar de que tiene la línea por donde debe de seguir, los cortes quedan así, a pesar de que tiene la línea? Incluso ahora venden ciertos artefactos que se amarran a la madera, que son como reglas de metal que se pegan a la madera, y usted pone su sierra, la pega a ese pedazo de metal y nada más la desliza y el corte queda perfecto. Bueno, esta clase de idea es que así como hay gente que corta bien, hay gente que corta mal la palabra de verdad. Son los falsos maestros que imparten falsas enseñanzas. Debemos entender, hermanos, que la verdad bíblica no solo es una cuestión que deja la interpretación de cualquiera. Hay una forma correcta en la que la Biblia se debe de interpretar, y hay una forma incorrecta en la que la Biblia se entiende. Déjenme explicar esto. Les dije ahorita en escuela dominical, cualquier versículo fuera de su contexto, es decir, del lugar donde Dios lo puso. Eso es el contexto. El contexto es el lugar donde el versículo está. Cualquier versículo que se saque de ese contexto, usted puede armar cualquier pretexto. Usted puede justificar cualquier pecado. Usted puede hacer lo que usted quiera con cualquier versículo que se saque de su propio contexto. ¿No es eso lo que han hecho sectas como los mormones, donde se ha enseñado que un hombre puede tener más de una mujer porque los patriarcas tuvieron más de una mujer? ¿No es eso lo que su fundador Joseph Smith lo hizo estar muchas veces en prisión por el hecho de que este hombre era acusado de poligamia, cosa que en los Estados Unidos, bueno, no voy a decir en todos, pero en la mayoría de los Estados Unidos, la poligamia es un delito federal y está penado? Un versículo fuera del contexto donde Dios lo puso, usted puede excusarse de cualquier cosa. Mira lo que Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de verdad. Ahora, nota en tercer lugar, hablando del peligro de las falsas enseñanzas, la tercera cosa que debemos tener en mente es lo que debemos evitar. El versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías. Así que para disfrutar de una vida espiritual saludable hay errores que debemos evitar. ¿Cuáles son esos errores? Subrayenlo en su Biblia, por favor. Profanas y vanas palabrerías. Es esa clase de charla que es pérdida de tiempo. Termina confundiéndonos en lugar de aclarar algo en nosotros. Pero en el peor de los casos,
no solamente nos confunde, sino nos daña espiritualmente. Tito capítulo 3 versículo 9, Pablo dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho. Pablo aquí advierte a Tito, tal como lo hizo con Timoteo, que no se involucre en argumentos necios y sin provecho. Esto no significa que usted no deba estudiar la Biblia. Esto no significa que usted no debe discutir la Biblia. Esto no significa que usted no debe examinar la Biblia. Eso no significa que usted no debe pararse por la verdad. Pero hay ocasiones en las cuales debemos entender que no es el momento. Eso no significa que usted no debe de examinar diferentes interpretaciones de pasajes bíblicos que tienen cierta dificultad. Pero la advertencia es en contra de cuestionamientos sin importancia y no en contra de discusiones honestas que no conducen a la sabiduría. Cuando se desarrollan argumentos necios, lo mejor es reencaminar la discusión en una dirección provechosa o amablemente excusarse para no participar de ello. Eso es lo que debemos evitar. Pablo no está hablando de chismes que pueden dañar la iglesia. Él está hablando de herejías. Y recuérdense que una herejía es una enseñanza que va en contra de la verdad. Una falsa enseñanza es una herejía. Esas pueden destruir, dice Pablo. Esas pueden pervertir la verdad divina y conducir a cualquiera que se deje arrastrar por ellas. La Nueva Traducción Viviente dice que solo llevan a la conducta cada vez más y más mundana. Esta clase de palabrería es de por sí mala, pero cuando infecta a los creyentes es doblemente dañina. Nadie está exento de la influencia que las falsas enseñanzas hacen en la vida de un cristiano. Al igual que un médico no puede evitar la enfermedad al exponerse cuando él trata a un enfermo. Imagínense estas personas que trataban a las personas enfermas de COVID. Ellos estaban expuestos, pero hacían cosas que les hacían no enfermarse. Se protegían, se guardaban, se ponían ciertos trajes especiales, echaban su ropa en cierto lugar. Ellos estaban expuestos a la enfermedad, pero hacían algo para evitar enfermarse. Alguien dijo que el error no puede detener la carne, no puede parar al diablo y no puede proteger al mundo. Las falsas enseñanzas no proveen defensa alguna contra la iniquidad, ni fuerza alguna para hacer lo correcto y lo que honra a Dios. Así que, si somos cristianos, no nos dejamos envolver por esta clase de enseñanzas. Pronto ellas van a terminar con nuestra vida espiritual. Mire cómo lo va a terminar. El versículo 17 dice que esta clase de enseñanzas carcome como gangrena. Y hágale un círculo a esa enfermedad. Porque si usted sabe y entiende lo que la gangrena es, se usa aquí esta palabra que describía a esta enfermedad que se propagaba rápidamente por todo el cuerpo. Es una enfermedad de la piel tan horrible que terminaba con terminar amputándole la pierna o el brazo a la persona que la padecía. La ilustración que Pablo recalca aquí es el peligro que las falsas enseñanzas hacen en la vida de un cristiano. A los que estamos expuestos, nos ataca, nos consume la vida de quien se deja envolver de ellos. La gangrena es esa enfermedad que comienza, escuche bien esto, la gangrena comienza destruyendo en primer lugar el tejido de la piel. Es decir, nada por dentro está malo, simplemente es por arriba. Y poco a poco la gangrena va comiendo la piel hasta que llega al sistema circulatorio y comienza a afectar la sangre de la persona. Si no se trata a tiempo y con mucho cuidado, puede llevar a la amputación o a la muerte de la persona. Bueno, lo mismo pasa, dice el apóstol Pablo, con nuestra vida espiritual. Si no determinamos el problema a tiempo, tarde o temprano vamos a sucumbir. Lo triste de esta comparación, ¿sabe qué es? Es que las falsas enseñanzas y la mentira satánica se esparcen tan rápido, mucho más rápido
que la verdad de Dios. De estos 3 ejemplos que le di, vea cuánta gente van a sus servicios de iglesia cada vez que hay culto el domingo. Porque el corazón humano es pecaminoso, está más receptivo a las falsas enseñanzas. Les dije que el corazón humano quiere escuchar más de ellas. Mientras más enfermo está, más de ellas quiere escuchar. Queremos que nos digan, como le dije a este señor yo, lo que queremos oír y no lo que Dios dice en su palabra. Esto debemos evitar, porque puede ejercer una influencia tan grande que pronto terminaremos apartándonos de la verdad, tal y como le ocurrió, dice el apóstol Pablo, a 2 hombres, Himeneo y Fileto. Como la Nueva Traducción Viviente dice, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Estos 2 hombres en cierto tiempo fueron discípulos, siguieron a Pablo. Es decir, pero ahora se convirtieron en apóstatas. En alguna ocasión ellos caminaron en la verdad, pero ahora se rebelaron en contra de la verdad. Hebreos 6, 4 al 6 dice, porque es imposible, note esto, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aquellos que han sido cristianos y después dejan de ser cristianos se vuelven más duros en su corazón cuando alguien va y les habla del evangelio de salvación. Cuidado, hermano, no es nada fácil caer de la gracia. No piense que es algo que usted va a recuperarse. Esto se escribió en el tiempo en el que no había todas las distracciones que tenemos en nuestros días. Pero nota lo que dice el versículo 29 de Hebreos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Cada vez que alguien cae de la gracia, esa persona ha pisoteado al Hijo de Dios. Ellos se habían apartado de la verdad. Himeneo y Fileto se habían apartado de la verdad. Estaban pervirtiéndose ellos mismos. El versículo 18 dice que se desviaron de la verdad. ¿Y cuál fue el problema? Ellos habían negado la realidad de la resurrección corporal de los creyentes. Es probable que ellos enseñaran que la identificación espiritual de los creyentes con la muerte y la resurrección de Cristo era únicamente en la resurrección que experimentarían y que eso ya había pasado y era algo que ellos estaban enseñando falsamente. Su falsa enseñanza terminó desviándolos de la fe. Desviándolos de la fe. Ahora, número 4. Nota el número 4. Cuando se habla del peligro de las falsas enseñanzas, para tener una vida espiritual saludable, en cuarto lugar, tenemos lo que debemos tener por fundamento. Pablo nos presenta aquí lo que debemos tener por fundamento. El versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. En contraste con todas las falsas enseñanzas de las que ya hablamos, el fundamento de Dios está firme. Pablo afirma aquí que hay una luz de esperanza para tener una vida espiritual saludable. El fundamento de Dios está firme. Ese fundamento es probablemente una referencia clara a la iglesia de Cristo, que predica la verdad de las Escrituras. 1 Timoteo 3, 14 al 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Note la descripción de Pablo con respecto a la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Mire, ese pasaje tiene mucho sentido cuando entendemos esto. En Éfeso, que es a donde se dirigió esta carta,
Las cartas de Timoteo fueron dirigidas a Timoteo, que estaba siendo pastor en Éfeso. Pero en Éfeso, la palabra columna tenía un significado bien, pero bien especial. Porque la más grande gloria del pueblo de Éfeso era el templo pagano construido a Diana o Artemisa. El templo se llamaba a Diana de los Efesios. En aquel tiempo era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Es por eso que era algo impresionante. Este templo era algo impresionante. ¿Y por qué la palabra columna tenía mucho sentido en ese tiempo? Bueno, porque una de las excelencias de ese templo eran sus columnas. Tenía 127 columnas y cada una de esas columnas había sido un regalo especial de alguno de los reyes alrededor. Todas esas columnas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas verdaderas, otras estaban chapeadas con oro. Así que el fundamento de la iglesia, dice Pablo, es como esa columna que sostiene ese templo. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo Jesús, sobre él mismo, que es la columna de la verdad, yo voy a edificar mi iglesia. Ahora note la siguiente frase: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo afirma aquí que aquellos que buscan esta clase de fundamento tendrán un sello. Mira el versículo 19 de 2 de Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, teniendo esta marca. Esto era básicamente un símbolo de aprobación y de autenticidad. Pablo presenta 2 características que los que tienen dicho sello muestran como la clase de vida espiritual que estas personas poseen. En primer lugar, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Dios conoce mejor. Dios nos conoce mejor a nosotros de lo que nosotros pensamos. Él sabe todo sobre nuestra situación. Él sabe todo sobre nuestros problemas. Él sabe todo sobre nuestras tentaciones. Él ha estado en cada etapa de mi vida. Incluso cuando yo menos lo sentía a mi lado, ahí estaba Él. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 dice: mis ovejas, dijo Cristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Gálatas 4:9 dice: así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, dice el apóstol Pablo, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios de este mundo? ¿Sabe qué? ¿Por qué quieren volver atrás? Dice. ¿Por qué quiere regresar? ¿Por qué quiere volver atrás? Es un sello. Una marca de ese sello es que Dios lo conoce a usted. Note que no dice que usted conoce a Dios. No, Dios sabe quién es usted. Ahora, en segundo lugar, la segunda marca de ese sello es que todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Esta es la segunda forma en la que Dios ha puesto su sello sobre la iglesia. Que va a venir a usted una vida donde usted va a guardarse de todo aquello que usted sabe que le hace daño. Que usted se va a apartar de aquello que no edifica su vida espiritual. Que usted se va a apartar de aquello que enferma su vida espiritual. De aquello que le provoca poca salud a su vida espiritual. O como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta que hay muchos lugares donde usted sabe que no tiene que estar? Dentro de usted sabe: yo no tengo que estar aquí. Yo no tengo que estar aquí. Y dentro de usted hay algo que le dice: este no es un lugar para ti. Pero a veces insistimos en estar allí. Pablo dice: usted está yendo en contra de su conciencia. Y recuérdese que usted no es suyo, Dios ya lo compró. Ustedes ignoran, dice él,
que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1, 15 al 16 dice: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pero a pesar de nuestras faltas y fracasos en la vida cristiana, de nuestra infidelidad, Dios en su gracia va a completar su obra de santificarnos cada día en nuestra vida. Él nunca lo va a dejar hasta que usted esté completamente transformado en la imagen de su Hijo Jesucristo. Tal como Filipenses 1:6 dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día en el que Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Ahora, termino con esto. Déjeme hacer una pregunta. ¿De qué manera usted en su vida va a enfrentar esta plaga que hemos llamado falsos maestros y falsas enseñanzas? Afectan. Si usted pensaba que escuchar algo en el internet era algo inocente, si usted considera que no es firme espiritualmente, eso va a afectar su vida. Va a afectar su espiritualidad. Va a afectar quién usted es. Va a afectar el propósito del por cual Dios lo salvó. Mire, debemos hacerlo por medio de la verdad de Cristo. Todo lo que escucho en cualquier lado, tengo que pasarlo por el filtro de la verdad de Dios. Tengo que pasarlo por el filtro de la verdad de Dios, si es que queremos gozar de una vida espiritual saludable. Son los peligros de las falsas enseñanzas que afectan la salud de nuestra vida espiritual. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí y de gozar de tu presencia, Señor. Señor, hoy hemos hablado de estos peligros que afectan nuestro corazón. Están hoy en nuestros días. Y nuestra mente y nuestro corazón constantemente está luchando contra estas falsas enseñanzas. Con cosas que a lo mejor aprendí cuando era niño. Con cosas que a lo mejor alguien me dijo ya siendo adulto. Señor, ayúdanos que tu palabra sea ese filtro que nuestra vida necesita. Gracias, Padre, porque tú enviaste a Jesús a morir por nuestros pecados. Él vino a darnos la libertad que ninguno de nosotros podíamos comprar. Él vino a darnos la salvación que ninguno de nosotros podíamos obtener. Él murió en la cruz por mis pecados y por eso te damos gracias. También te damos gracias porque Él un día ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre, sentado en un trono. Desde aquí cantamos y alabamos su nombre. Pero antes de irse, Él dijo: yo les voy a dejar un consolador, alguien que les va a recordar lo que yo les he dicho. Señor, gracias, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y no hay modo que Él permita que las falsas enseñanzas lleguen a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a usar bien la palabra de verdad, a trazar bien con esas escrituras lo que tú demandas de nosotros. Gracias, Señor, por esta hora. Hermano, yo no sé si hay alguien de aquí que a lo mejor esté luchando con falsas enseñanzas en su vida. Permítame darle un consejo. Aférrese a la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os hará libres. Pero si hay alguien aquí que está luchando a lo mejor con aceptar o no aceptar a Cristo en su corazón,
Tal vez usted conoce de Él desde hace muchos años atrás, pero aún no ha tenido un encuentro con su Salvador. Este es el momento para el cual usted puede acercarse a Él y escuchar de Él el consejo: acércate a mí, ven a mí. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, bendice este mensaje, que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, que haga el cambio que tenga que hacer. Y si hay alguien aquí, Señor, que a lo mejor viene con alguna falsa enseñanza en su mente, permite que sea tu verdad la que le haga libre hoy y siempre. Gracias, Señor, porque podemos gozar de una vida espiritual saludable cuando aprendemos a confiar en la palabra de verdad. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén.